Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como siempre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y hoy vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de jazz, vamos a hablar de música, y este vídeo se encuadra en la serie de impresiones sobre jazz, esa serie en la que hablamos acerca de músicos de jazz quizá menos conocidos, de los que no se suele hablar demasiado, pero que a mí me parecen muy interesantes. Hablamos de discos, hablamos de libros, de todo lo relacionado con el jazz. Y estos días estoy recuperando un disco en particular, pero en realidad tres discos, del saxofonista tenor jamaicano afincado en Europa, Wilton Bogey Gaynor. Aquí está, una hermosa portada en azul oscuro de Wilton Gaynor, a quien le conocían, o a quien se le conocía con el apelativo de Bogey. Wilton Bogey Gaynor, jamaicano, pero afincado en Europa, específicamente en Inglaterra en un principio y después en Alemania. El disco del que estoy hablando es este que está aquí, reeditado por el sello Jasmine Records y titulado Blue Bogey, grabado en 1959 en Londres y reeditado en CD en el año 2000, como digo, por este sello británico que es Jasmine Records. Cuando uno piensa en Jamaica y relaciona Jamaica con la música, pues generalmente uno piensa en el ska, en el reggae de Jimmy Cliff, por supuesto también de Bob Marley, esa música que tanta influencia tuvo a partir de los años 60 y 70, incluso músicos franceses como Serge Gainsbourg se fueron a las Bahamas y a Jamaica a grabar discos influidos por el reggae. En el caso de Gainsbourg incluso hizo una versión que trajo mucha cola a ritmo de reggae de la Marsellesa, del himno francés. Entonces es el reggae, es el ska en lo que generalmente se piensa, pero es cierto que la relación de Inglaterra, de Gran Bretaña, con eso que ellos conocen como las Indias Occidentales, no se limita solamente a los tiempos coloniales y no se limita solamente al cricket, sino que también tiene que ver con la música. Y de hecho Wilton Gaynor es uno de los varios jazzmen procedentes de Jamaica que se mudaron en los años 50 al Reino Unido. Por ejemplo, otro de ellos sería el excelente trompetista Dizzy Reese, de quien también tendré que hablar en algún momento en estas impresiones sobre jazz, porque tengo muchos discos suyos y me parece un trompetista excelente. En el caso de Gaynor, como hemos dicho, acabó dejando tierras británicas y estableciéndose en Alemania. Hoy, por desgracia, se encuentra totalmente olvidado, pero por suerte podemos encontrar tres de sus discos en CD. El primero es el que ya he enseñado a cámara, este Blue Bogey del año 1959. Otro es un disco grabado también en Londres en 1960, que es este Africa Calling. Y uno muy posterior, ya de los años 80, es este disco titulado Alfarian. Entonces, si les interesa entrar en la música de Wilton Gaynor, hay por lo menos tres discos interesantes que ustedes pueden buscar. Y en su libro esencial, Who's Who of British Jazz, es decir, el quién es quién, o la crème de la crème, o lo más importante, los más conocidos del jazz británico, John Chilton, y ya he hablado de este libro y ya lo hemos presentado en esta serie de impresiones sobre jazz. En su libro Who's Who of British Jazz, el crítico John Chilton ofrece una panorámica telegráfica, como suelen ser estos libros que son compendios de las carreras de los diversos músicos, una panorámica telegráfica de la carrera de Gaynor, y da como lugar de nacimiento Jamaica, el 11 de enero de 1927, y como lugar de defunción simplemente Alemania,
no dice exactamente dónde, el 13 de febrero de 1995, lo señala como saxofonista tenor y clarinetista, y después dice lo siguiente: hermano mayor del saxofonista Bobby Gaynor. Estudió en la Alpha Cottage School, quizá por eso su último disco se llama Alfarian, alfariano, ¿no? Como de esa escuela alfa. Y después tocó con los Jamaican All Stars en 1948, en la banda del batería Redvers Cook y en un grupo propio antes de mudarse a Europa. Esto es lo interesante. Toca primero en Jamaica, pero después se muda a Europa. Estudió música en Alemania, pero tocó y grabó en Londres en 1959. A esta sesión a la que se refiere es a esta de aquí, la del disco Blue Bogey. Regresó a Alemania y trabajó durante algunos años en una banda liderada por el pianista George Maycock. Tocó en Londres en mayo de 1961, no dice dónde. Después se estableció en Alemania. Trabajó durante muchos años con Kurt Edelhagen, otro músico interesante, en este caso alemán. Colaboró con Peter Herbolzheimer, otro músico alemán muy poco conocido, mucho menos conocido que el más popular Kurt Edelhagen, pero sufrió un infarto que lo debilitó en los años 80. Se vio obligado a dejar de tocar y vivió cerca de Düsseldorf en los años 90. Podemos suponer que ahí es donde murió, pero no lo dice exactamente, simplemente dice que murió en Alemania en el año 1995, y esto aparece en la página 146 de un libro muy importante para conocer el jazz británico en profundidad, y sobre todo para conocer los diferentes músicos que formaron parte del jazz británico a lo largo de las décadas, como es Who's Who of British Jazz de John Chilton. Como vemos, eso sí, Chilton no menciona en absoluto las sesiones de Africa Calling, aunque tuvieron lugar en Londres, y si no lo hace es porque estas sesiones quedaron inéditas hasta el año 2006, cuando las recuperó el sello Candid Records. Pero en general, esa entrada en el Who's Who of British Jazz es una panorámica correcta de la carrera de Wilton Gaynor. Ya digo que lo cierto es que cuando uno piensa en Jamaica, desde un punto de vista musical, es más bien el reggae, es el ska, lo que viene a la mente, pero en los años 40 y 50 muchos músicos de jazz, como Dizzy Reese, ya he dicho, el trompetista, pero también el saxo alto Joe Harriott, otro músico muy interesante, llegaron a Inglaterra y se integraron en la reducida escena jazzística británica. Gaynor se encontraba entre ellos, aunque encontraría su lugar con menor dificultad en Alemania, donde residiría gran parte de su vida, tocando con la siempre interesante y además muy popular orquesta dirigida, como ya he dicho anteriormente, por Kurt Edelhagen. Si Wilton Gaynor viajó a Europa, fue precisamente porque era amigo del trompetista Dizzy Reese, que ya se había establecido en el Reino Unido y que lo convenció para que hiciese dicho viaje. El productor Tony Hall, uno de los más importantes del jazz inglés de los años 50 y 60, describió en una ocasión a Wilton Gaynor como un hombre muy humilde y modesto. Quizá la razón de que sus grabaciones suenen siempre relajadas, quizá la razón de que los músicos que lo acompañan interactúen de forma tan efectiva con él. Por desgracia, como hemos dicho, Gaynor solamente grabó 3 discos como líder. Y ya hemos mencionado los 3, Blue Bogey, Africa Calling y ese tercero, titulado Alfarian, que es ese último, y que ese último lo registró en Alemania en 1982. No es demasiado fácil de encontrar, yo lo compré hace mucho tiempo, pero por lo que parece en estos momentos está descatalogado este Alfarian.
que grabó, por cierto, más de 20 años después de el primero, Blue Bogey, y del segundo, que quedó inédito, Africa Calling. Aunque tras dejar Jamaica, Gaynere vivió la mayor parte de su vida en Alemania, voy a hablar sobre todo de los dos primeros discos, Blue Bogey y Africa Calling, que se grabaron en Londres en 1959 y 1960. Voy a hablar de esos dos en particular porque son los que conozco mejor y también porque creo que son la mejor introducción a la música de Wilton Gaynere, y además creo que se pueden conseguir, por lo menos en el momento en el que estoy hablando, noviembre del 2022, con más facilidad que el disco Alfarian. Estos dos se grabaron para el sello Tempo, uno de los más importantes del jazz inglés del momento, pero un sello, por desgracia, no demasiado longevo, debido a los problemas económicos que lo acuciaban y que acabaron llevándolo al cierre. Hablemos de mi favorito de los discos de Gaynere primero, que además es el primero también. Es Blue Bogey, grabado en una sola sesión, el 26 de agosto de 1959. Este es el álbum clásico de Gaynere, el que todos aquellos que estén interesados en su música deben adquirir y escuchar. Esta sesión está producida por Tony Hall, precisamente, y reunió a un cuarteto liderado por Gaynere al saxo tenor, con Terry Shannon al piano, que por cierto, me pareció haber leído que Terry Shannon ha fallecido recientemente, Kenny Napper al contrabajo y Bill Iden, magnífico batería, detrás de los tambores. Y parece ser que en un principio el batería iba a ser el gran Phil Seaman, otro de los baterías, ese hombre del mar, o Phil hombre del mar, ¿no? O hombres del mar, Phil Seaman. Pero al final no pudo Seaman participar y Iden ocupó su lugar con solidez, porque aunque Phil Seaman es probablemente uno de los mejores baterías de la... Bueno, sin probablemente, uno de los mejores baterías de la historia del jazz británico, pues Bill Iden tampoco se queda atrás. Este disco, Blue Bogey, es una excelente tarjeta de presentación para Wilton Gaynere. Una excelente versión de Joy Spring, del trompetista Clifford Brown, una influencia en muchos músicos del jazz británico de esta época, entre ellos Dizzy Reese. Dos standards que se registraron hacia el final de la sesión, que son The Way You Look Tonight, de Jerome Kern, y Gone with the Wind, que cierra el disco, y que el cuarteto interpreta a un tempo bastante acelerado. Y sobre todo nos encontramos con 4 composiciones originales de Gaynere que dan fe de su talento compositivo. Wilton's Mood está basada en un riff pegadizo que se repite al principio y al final de la pieza, mientras que Blues for Tony hace referencia al productor de estas grabaciones, Tony Hall, y demuestra que Gaynere comprende a la perfección el lenguaje del blues. Es un saxofonista muy influido por el blues. Deborah es una hermosa balada que Gaynere compuso para la hija del pianista de esta sesión, Terry Shannon, y el lirismo de este tema, Deborah, nos recuerda, al menos a mí me recuerda mucho a saxofonistas de la talla de Johnny Hodges o de Coleman Hawkins, que sin duda, tanto Hodges como Hawkins fueron influencias ineludibles en la música de Wilton Bogey Gaynere. Y finalmente Rhythm no es más que un ensayo, pero sonaba tan bien que lo acabaron incluyendo en el disco, lo cual nos da una idea del ambiente relajado y propicio para el mejor jazz que caracterizó esta sesión. Si incluso un
ensayo sirve para acabar en el disco definitivo, pues evidentemente buen ambiente y buenos músicos en el estudio. Se dieron cita en este día de 1959, el 26 de agosto específicamente de 1959. Aunque este no es un disco demasiado conocido, puede encontrarse con facilidad en CD y es la puerta de entrada perfecta para la música de Gaynor. Este es el disco que les recomiendo si quieren entrar en su música. Por aquí se empieza a conocer a este saxofonista jamaicano afincado en Europa durante varias décadas. Disco de 1959. Y menos de un año después, decía, Gaynor regresó al estudio para grabar una nueva sesión para Tempo. Las grabaciones tuvieron lugar en junio del año 1960 y de nuevo Tony Hall figura como productor. Sin duda, estos temas se pensaron como el material que conformaría un segundo disco de Gaynor, un follow-up, ¿no?, que se diría en inglés, después de la publicación de Blue Bogey. Pero la desaparición de ese sello discográfico de Tempo Records ocasionó que la sesión quedase inédita hasta 2006, cuando Candid Records la publicó en CD. Y tenemos en el interior de este disco las notas del propio Tony Hall, en las cuales comenta lo siguiente. Esto, es decir, lo que se incluye en este disco, lo habría publicado Tempo si la discográfica no hubiese ya muerto de muerte natural. Suena al estilo de ese sello y es el último disco que yo produje, dice Tony Hall. La música es tan buena que espero que les guste. Pues no se preocupe usted, señor Hall, que desde luego nos encanta. Por lo menos a mí sí que me encanta. Sigue diciendo Tony Hall. Fue el final de un periodo especial en el cual al jazz británico probablemente le faltaba confianza en sí mismo, pero era mucho mejor de lo que se reconoció en aquellos momentos. Se refiere al jazz británico en general y estoy de acuerdo en esto. Quizá al jazz británico de esta época, de finales de los 50, principios de los 60, le faltaba cierta confianza en sí mismo, que llegaría con músicos como Toby Hayes, con músicos como Ronnie Scott, por ejemplo, Jimmy Dooker, posteriormente, pero hay unas grabaciones de los años 50 dentro del jazz británico que a mí me parecen verdaderamente interesantes y entre ellas están, por supuesto, las de Bogey Gaynor. Los 6 temas de Africa Calling, Blue Bogey tiene 7, Africa Calling tiene 6. Estos temas complementan a la perfección los de Blue Bogey. Gaynor vuelve, atención, a The Way You Look Tonight, ese estándar de Jerome Kern que le gustaba mucho a Gaynor por lo que parece y es el único estándar de esta sesión. Pero se acerca a The Way You Look Tonight, la forma en la que te ves esta noche. Pero se acerca a ese tema, ya digo, de forma diferente, haciéndolo más largo, atacándolo con una potencia que a mí me recuerda a Dexter Gordon. 2 de los músicos en el quinteto, Shannon al piano, Terry Shannon, y Bill Aiden a la batería, también estaban en Blue Bogey, y aquí se les une Jeff Klein al contrabajo y Ellsworth Shake Keane a la trompeta y al fliscorno en 3 de los cortes. Es decir, en realidad tenemos aquí un cuarteto que en algunos casos es un quinteto con la participación de Ellsworth Keane. El disco nos ofrece una nueva visión de Gaynor como compositor, porque 5 de las composiciones de este disco son originales de Gaynor, y en sus interpretaciones escuchamos el influjo de saxofonistas como Coleman Hawkins, Don Byas, que era un saxofonista excelente que estuvo mucho tiempo en Europa y parte del tiempo en Francia y en España, o Lucky Thompson, otro saxofonista que me encanta, la verdad, Lucky Thompson, por no hablar de lo variadas que son
estas composiciones. Kingston Bypass, por ejemplo, nos lleva una vez más al lenguaje del blues, que tanto influyó a Wilton Gayner. Mientras que en Blue Ghana, y Ghana por supuesto se refiere al país de Ghana, Gayner utiliza un ritmo de vals. Vemos que va cambiando los ritmos, va cambiando los tempos también, y la potencia incontrolable de Just for Jan vuelve a ofrecer una vez más ecos de Dexter Gordon, que siempre tocaba con una enorme potencia, poniendo énfasis en el ritmo y en el diálogo entre el saxo de Gayner y la trompeta de Keane. Y Ryan Yagg, esto es difícil de pronunciar porque realmente es el apellido del saxofonista, es Gayner al revés. Ryan Yagg es lo más parecido a una balada en un disco en el que las baladas no tienen mucha cabida, la verdad. El tempo es principalmente acelerado, pero Africa Calling, África llama, ¿no? Como el London Calling de los Clash en los años 70. Africa Calling, la melodía que da título a este disco, le parece a Tony Hall, al productor, lo más interesante del disco, y estoy de acuerdo con él. Tony Hall dice en las notas sobre esta pieza, Africa Calling: un tema en compás 6/8, atención, vemos otro cambio en el compás, otro cambio en el ritmo. Un tema en compás 6/8 en modo menor y muy basado en el blues, por supuesto, con Shake, es decir, Ellsworth, Keane, al fliscorno. Bogie toca el doble de rápido en esta excursión nada pretenciosa, que es mucho más moderna en su armonía que algunas de las otras piezas. Desde luego, vemos un cierto cambio sutil en el sonido de Gayner, que se vuelve más potente aquí que en Blue Bogie, y que desde luego está tocando, sobre todo en Africa Calling, con una libertad excepcional. Y dice Tony Hall también que todos los músicos estaban muy orgullosos de este Africa Calling, que se destaca como uno de los puntos elegidos de un disco que yo creo que gustará a todo aquel que haya disfrutado con Blue Bogie. La idea original de este Africa Calling era reunir a Wilton Gayner con su amigo, el trompetista Dizzy Reese, pero por desgracia eso no fue posible debido a que Reese no se encontraba en Inglaterra en aquellos momentos, en 1960, y por ello fue Shake Keane, conocido, como digo, su nombre es Ellsworth Keane, pero conocido como Shake Keane, que también era pintor y también era poeta, además. Por ello Shake Keane ocupó su lugar, el lugar de Dizzy Reese en el quinteto, que registró esta sesión a altas horas de la madrugada, según dice Tony Hall. Poco después de realizar esta grabación, Gayner partiría para Alemania para integrarse en la orquesta de Kurt Edelhagen, como ya hemos dicho, con la que también grabó en varias ocasiones. De hecho, en YouTube se puede encontrar algunos vídeos, algún que otro vídeo, en el que se puede incluso ver a Wilton Gayner tocando con la orquesta de Kurt Edelhagen, y prácticamente el resto de la carrera del saxofonista se desarrollaría en tierras germanas. Como ya he dicho, Gayner solamente lideraría una sesión más en los años 80, es decir, este disco se grabó más de 20 años después que los anteriores. Y es un disco bastante menos conocido. Si ya los otros dos no son demasiado conocidos, este Alfarian mucho menos. El sello Connex Records de Berlín, Alemania, lo reeditó en CD, y aquí ya nos encontramos con Wilton Gayner tocando con músicos mucho menos conocidos: Alan Bochinsky a la trompeta, Rob van den Broek al piano o al teclado, keyboards, dice, Ali Horand al bajo y Joe Ney
a la batería. Así que muy poco puedo añadir, prácticamente nada de estos músicos, pero lo que sí puedo decir es que es un disco interesante porque vemos en este disco que realmente, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue tocando magníficamente bien Wilton Gaynaire. Y es cierto que quizá es un músico que no evolucionó tanto, quiero decir que no cambió demasiado su estilo, pero sigue siendo un disco muy recomendable, sigue siendo un disco que se complementa muy bien con los otros dos. Como digo, es bastante más difícil de encontrar que Africa Calling o que Blue Bogey, pero si lo encuentran, desde luego, y además si lo encuentran a buen precio, como fue mi caso hace ya muchos años, pues les recomiendo que se hagan con él. Este Alfarian es el último disco que yo sepa que grabó como líder Wilton Gaynaire. Hay varias grabaciones, muchas grabaciones de hecho, de la orquesta de Kurt Edelhagen que incluyen a Wilton Gaynaire, que también son interesantes, y de ellas hablaré algún día en esta serie de vídeos de impresiones sobre jazz, cuando le dedique una entrada al alemán Kurt Edelhagen. Pero los dos discos que son totalmente esenciales para entrar en la música de Wilton Gaynaire son estos dos. Sobre todo este que tengo aquí en mi mano derecha, que es Blue Bogey del año 1959, que se complementa muy bien con Africa Calling, inédita esa sesión en su momento, grabada en 1960, pero no salió al mercado hasta el año 2006, gracias a esta edición de Candid. Estos son los dos discos que hay que buscar de Wilton Bogey Gaynaire si es que les interesa entrar en su música, y en especial este Blue Bogey, que es una verdadera maravilla y es esencial realmente para disfrutar de la música de un hombre que se encuentra a caballo entre el bop y entre el hard bop. De hecho, el hard bop se escucha mucho más en Africa Calling y en Alfarian, y sobre todo el bop es lo que vamos a encontrar en este disco de debut grabado para Tempo, que es Blue Bogey, que desde luego se lo recomiendo porque además de que no es difícil de encontrar, es una verdadera maravilla. Es una de esas pequeñas joyas con las que a veces uno se encuentra cuando va por ahí descubriendo diferentes grabaciones y discos y músicos de jazz. Y este disco realmente me hizo no solamente interesarme por la música de Gaynaire y descubrir a Gaynaire cuando en el año 2000 Jasmine Records publicó este disco, sino que me hizo buscar después más información y más grabaciones de un músico jamaicano muy poco conocido, pero muy recomendable y que yo creo que ustedes van a disfrutar muchísimo. Wilton Bogey Gaynaire, y sobre todo este disco Blue Bogey, pero también Africa Calling, que aquí está, y para completar este trío de discos muy interesantes, Alfarian de los años 80. No sé si conocen la música de Wilton Gaynaire, pero desde luego se la recomiendo encarecidamente y sin ningún tipo de reservas. Especialmente, ya digo, el disco Blue Bogey, que es el lugar en el que hay que iniciar el repaso y el viaje por la música de Wilton Bogey Gaynaire. Soy Antón García Fernández y me despido ya. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si tienen algo que decir, si conocen la música de Wilton Gaynaire o si descubren a raíz de este vídeo la música de Gaynaire y tienen algo que comentar. Siempre me alegra leer los comentarios que ustedes dejan y, por supuesto, trato de responderlos siempre que tengo la ocasión convenientemente. Como digo, me despido ya. Este ha sido un vídeo dentro de la serie de impresiones sobre jazz, grabado en directo sin ningún tipo de cortes en Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, a mediados del mes de noviembre del año 2022, y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón
GF. Como siempre, muchas gracias por su atención, muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Me despido ya animándoles a que se acerquen a la música de Wilton Gaynor o al mejor jazz, porque de eso se trata en estos vídeos, de hablar y de descubrir y de compartir lo que a mí me parece que es jazz que vale muchísimo la pena. Y desde luego Wilton Gaynor es uno de esos saxofonistas olvidados que vale la pena recuperar y redescubrir o descubrir en su caso. Como diría el gran Duke Ellington, como diría Billy Strayhorn, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.